¿Sabías que el pentecostalismo tiene una perspectiva muy diferente en ciertos aspectos sobre los milagros en comparación con otros movimientos? Y esta perspectiva está muy cercana a la creencia del contexto del judaísmo del siglo I. Bien, veamos esto. El pentecostalismo moderno surgió en los Estados Unidos de América a finales del siglo XIX, principios del XX. Según Sherrill, el predicador de la tradición metodista Charles Fox Parham buscó revitalizar la iglesia de su época. Parham creía que la iglesia había perdido el poder espiritual y el vigor tan marcados en los días de los apóstoles, así como también, obviamente, otros movimientos. Según Sherrill, fue en los Estados Unidos de América en el año de 1900 que un joven ministro metodista llamado Charles Fox Parham decidió que tenía que hacer algo con su vida religiosa. Había estado leyendo los Hechos y las epístolas de Pablo y ahora confrontaba la debilidad que veía en su propio ministerio con poder reflejado en estas escrituras. ¿Dónde estaban tus milagros?, preguntaba el Señor. Tus curas, tus sanaciones. Sin duda, se dijo a sí mismo, los cristianos del primer siglo poseían un secreto que él y su iglesia ya no poseían. Así, después de analizar y estudiar a través de las escrituras el libro de Hechos de los Apóstoles, de que el derramamiento del Espíritu Santo se evidenciaba hablando en lenguas, Parham, como sus seguidores, buscaron esta experiencia. Habiendo sido influidos por predicadores relacionados con el movimiento de la santidad, Parham creía que la experiencia cristiana pasaba por 3 etapas: conversión, santificación y bautismo en el Espíritu Santo, evidenciado por las lenguas. Recordemos que el pentecostalismo va a tener un cisma en cuanto al tema de la santificación. Para Parham, entonces, el bautismo pentecostal era de naturaleza fortalecedora, es decir, producía poder para el servicio cristiano. Después de un periodo de búsqueda en oración de la experiencia pentecostal, un miembro cristiano de su escuela, llamado Agnes Nevada Osman, recibió la imposición de manos de Parham y comenzó a hablar en lenguas. Este evento marcaría el comienzo del pentecostalismo clásico. Uno de los seguidores mismos de Parham, William Joseph Seymour, en 1906 llevó el pentecostalismo a Los Ángeles, California, Estados Unidos de América. Ya mismo en su génesis, el pentecostalismo clásico destacaba el bautismo mismo con el Espíritu Santo como una investidura de poder para el servicio cristiano. Es este poder el que capacita a la iglesia para cumplir la gran comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. En uno de sus primeros escritos, Parham asoció el empoderamiento del poder con una marca indeleble del movimiento pentecostal. Dalton destacó que Parham vio los milagros de la sanidad divina no solo como parte de la salvación y el alivio que el Evangelio brindaba a la humanidad para el creyente y al mismo tiempo para el no creyente. Parham mismo escribe: Cristo no dejó a sus hijos que creían en él sin signos distintivos que los acompañaran para que el mundo supiese quiénes eran cristianos y quiénes no. Tampoco mandó a sus siervos a predicar vagas teorías especulativas de un mundo venidero, sino que les dio poder para socorrer a la humanidad, alimentar a los hambrientos, visitar a los desvalidos, sanar a los enfermos, expulsar demonios, hablar en nuevas lenguas, confirmar la palabra para la edificación misma. Todo en Cristo Jesús por señales externas y visibles. El pensamiento teológico de Parham es una síntesis de otros movimientos de restauración surgidos en América y también en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Estos movimientos surgen como reacción al formalismo mismo religioso de las iglesias protestantes que habían sido influenciadas por el racionalismo y el liberalismo teológico. Chaplin clasifica el liberalismo teológico como hijo legítimo mismo de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural que surgió en la Alemania del siglo XVI. Según este modelo cultural, solo lo que podía explicarse racionalmente, es decir, lo que podía investigarse y medirse empíricamente, debería aceptarse como verdad absoluta.
Nada que no pasara por el tamiz de la razón podría ser aceptado como verdad. El movimiento pentecostal busca su comprensión de los milagros desde la cultura judeo-cristiana y no desde la filosofía racionalista. Para el pentecostalismo, como lo demuestran las acciones carismáticas mismos, como paréntesis, como ejemplo axiológico que son para el movimiento pentecostal, los profetas Elías y Eliseo, son actos mismos de Dios. Teológicamente, la comprensión de los pentecostales sobre la naturaleza de un milagro debe interpretarse a la luz judeocristiana y no a la luz del racionalismo cartesiano. Para Meyer, hay tres formas de conceptualizar un milagro. En primer lugar, un evento inusual, sorprendente o extraordinario que, en principio, es perceptible para cualquier observador interesado e impactado. En segundo lugar, un evento que no encuentra una explicación razonable en las habilidades humanas u otras fuerzas conocidas que actúan en nuestro mundo de tiempo y espacio. Y en tercer y último lugar, un evento que resulta de un acto especial de Dios haciendo lo que ningún poder humano puede hacer. Meyer en este aspecto evita el concepto de milagroso como un evento que se excede, transgrede, viola o contradice las leyes de la naturaleza o la ley natural. Esto lo hace para evitar, de esta forma, estar de acuerdo o a la par con los teólogos liberales que creían que el universo se rige por leyes fijas e inviolables. De acuerdo con esta cosmovisión liberal, un milagro es imposible de suceder porque Dios no quebrantaría las leyes que Él creó, por lo tanto, los milagros no existen. Meyer escribe: la noción filosófica de que el curso suave de la naturaleza está regulado por leyes inmanentes no encuentra un paralelo directo en la gran mayoría de los libros del Antiguo Testamento escritos en hebreo. Desde el primer capítulo de Génesis, el mundo creado emerge del caos y todo el tiempo tiende a regresar allí. Solo el poder creativo de Dios, no las leyes naturales inertes a las realidades del tiempo y el espacio, evita que el mundo vuelva a caer en el desorden. Dios da o impone leyes a sus criaturas. Tales leyes no surgen naturalmente de las criaturas a causa de su misma esencia. Siempre, según Meyer, esta concepción de una naturaleza autónoma, pistis, que gobierna el universo es una idea heredada del platonismo y posteriormente incorporada a la teología cristiana, no siendo parte del judaísmo antiguo ni de la tradición cristiana primitiva. Meyer también señala que, incluso en Filón de Alejandría, que reflejaba el platonismo griego, la naturaleza es entendida a la luz de la tradición verotestamentaria, es decir, como creación que está hecha y gobernada por la palabra y la sabiduría de Dios. La naturaleza no es una realidad autosuficiente que funciona de acuerdo con sus propias leyes inherentes e inviolables, no es una realidad identificable en última instancia con Dios mismo. Los milagros, por tanto, deben verse a la luz de la cosmovisión judía dentro de la perspectiva de la cosmovisión pentecostal. Desde este aspecto, teniendo como praxis de modelo axiológico mismo y de carácter carismático a Elías y Eliseo, el pentecostalismo observa que en sus ministerios proféticos la cuestión de ellos, como profetas, estuvo completamente marcada por la presencia de manifestaciones milagrosas, como sucedió mismo en el ministerio de Jesús. La ocurrencia de los milagros en los ministerios de estos profetas también tuvo como objetivo demostrar la grandeza de Dios. Sin embargo, si este es el entendimiento que tiene en comparación al liberalismo teológico el pentecostalismo clásico sobre los milagros y sobre el poder de Dios que puede manifestarse también hoy, ¿cuál es el entendimiento que tiene el neopentecostalismo? De la misma forma que el sincretismo parece haber contaminado el culto en el contexto neopentecostal, del mismo modo la mística también parece querer mostrar sus tentáculos mismos dentro de las comunidades neopentecostales. Moriarty mostró la forma sensacionalista que toman los milagros en estas comunidades. Asumen una dimensión de misticismo. Según Moriarty, citado por Romeiro, el mensaje del Evangelio es subvertido por afirmaciones de curas bizarras y anuncios exagerados de intervención sobrenatural. El misticismo como fenómeno en el contexto del cristianismo occidental no es nuevo. Deher afirma que el culto durante el periodo medieval se volvió extremadamente místico. Fueron vendidas bolitas de barro de la tierra con el que fue hecho Adán,
o la cera de las orejas y la leche de la Virgen María, estiércol de la burra del establo de Belén, cabello y la barba del Señor, nuestro Salvador. Incluso mostraba el prepucio supuestamente circuncidado de Jesús. En total, había nada menos que 3 ejemplares de prepucio de Jesús en toda Europa. Este es el misticismo, el cual era un signo inequívoco del que el cristianismo se había alejado de sus raíces originales. La lucha de los reformadores fue para que la palabra de Dios volviera a ocupar el lugar destacado. Observaron que esta desviación de las prácticas bíblicas produjo sus efectos secundarios, golpeando la moralidad misma de la iglesia. Su anhelo era que la iglesia volviera a la sencillez de cómo se ve en el Nuevo Testamento. A causa de esto, podemos notarlo muy bien en la teología zwingliana. Zwinglio, según Anglada, señala que todo lo que no se enseña en las Escrituras debe ser eliminado de la adoración, ya que tiende a alejar a las personas de la verdadera religión. Si dejas los nidos de las cigüeñas donde están, advirtió Zwinglio, ciertamente volverán a ellos. Así, las acciones carismáticas del profeta Eliseo y Elías en los milagros que ocurrieron durante su ministerio profético contrastan marcadamente con la perspectiva neopentecostal. En los 3 grupos de milagros, sea provisión, restitución y restauración que podemos observar en la narrativa de estos 2 profetas, en el cual el pentecostalismo bebe sus raíces, se destaca el elemento divino y sobrenatural y portentoso, propio en el pentecostalismo, pero completamente impropio en el movimiento neopentecostal, que es completamente místico. En otras palabras, las manifestaciones milagrosas del profeta Eliseo y Elías fueron una demostración de poder de Dios sobre su vida, no una demostración de fuerzas psíquicas o humanas. Dios siempre ha sido la fuente original de los milagros en el pentecostalismo, así como en el judeocristianismo primitivo. Mis amados hermanos, este ha sido el video del día, espero que les guste. Nos vemos en el próximo video si Dios nos lo permite, y recuerden que Jesús salva, cura, bautiza con su Espíritu Santo y está pronto por regresar. Dios los bendiga.